Poco antes de ser ejecutado, un hombre preso, encadenado y vigilado día y noche, escribió una carta que desbordaba paz. Ninguna palabra de desesperación, ninguna queja contra sus verdugos, ninguna duda sobre el amor de Dios. En lugar de eso, él exhortó a sus lectores a alegrarse siempre, a no entregarse a la ansiedad y a guardar el corazón con una paz que nadie en el mundo podría explicar. ¿Quién era este hombre? El apóstol Pablo. ¿Y la carta? La que escribió a la iglesia de Filipos. Lo más impresionante es que sus palabras no fueron escritas en un momento de calma, sino en las entrañas del sufrimiento. Como alguien rodeado de amenazas, aislado e injustamente tratado, logró encontrar una paz tan profunda a tal punto de enseñarla a otros. Hay un secreto escondido en las líneas del capítulo 4 de esta carta. Un secreto que puede transformar la forma en que enfrentamos la vida, incluso en los días más oscuros. Y antes de que abramos este capítulo poderoso de la carta a los Filipenses, ya aprovecha y suscríbete aquí en el canal. Porque si Pablo, incluso preso, logró enseñar cómo vivir en paz en medio del caos, imagina qué más aún podemos descubrir juntos en las próximas cartas. Al escribir su carta a los Filipenses, el apóstol Pablo no estaba simplemente repitiendo orientaciones generales a una iglesia sana y tranquila. Filipos, una ciudad de influencia romana en Macedonia, albergaba una comunidad cristiana naciente que enfrentaba presiones internas y persecuciones externas. La epístola deja entrever un ambiente de tribulación e inestabilidad emocional, tanto por la oposición cultural como por tensiones dentro de la propia iglesia. En Filipenses capítulo 4, el lenguaje de Pablo revela una intención pastoral clara: consolar, fortalecer y orientar a un pueblo que, aunque fiel, estaba en riesgo de ser consumido por la inquietud. La iglesia de Filipos nació bajo circunstancias marcadas por milagros y sufrimientos. Hechos capítulo 16 narra el inicio de esta comunidad, cuando Pablo y Silas, tras liberar a una joven poseída, fueron encarcelados, azotados y encadenados, y allí mismo, en la cárcel, comenzaron a alabar. La conversión del carcelero y su familia selló los primeros frutos de esta misión. Este contexto fundacional dejó marcas profundas en la memoria de la iglesia. Los filipenses sabían lo que era padecer por causa del Evangelio y también sabían que su fe estaba entrelazada con la historia de un apóstol perseguido. El tiempo pasó, pero las luchas continuaron, y Pablo, ahora nuevamente encarcelado, se vuelve hacia ellos con palabras cargadas de afecto y autoridad. Es significativo percibir que, incluso distante, el apóstol Pablo permanece atento a las necesidades emocionales y espirituales de los filipenses. Él percibe signos de ansiedad, división y fatiga espiritual entre los hermanos. Por eso la carta está repleta de consejos que buscan restaurar el ánimo y orientar los pensamientos hacia Cristo. El capítulo 4 se convierte en este escenario en uno de los puntos más altos de la epístola. Allí, Pablo abre su corazón y comparte lo que él mismo aprendió en el camino de la aflicción, que hay un secreto para experimentar la paz de Dios en medio del caos, y ese secreto necesita ser redescubierto. En los ojos del mundo, la paz es la ausencia de guerra o conflicto. Pero Pablo introduce a los filipenses un concepto más elevado. La paz que viene de Dios es activa, transformadora e inexplicable por los patrones humanos. Su introducción a este tema no ocurre por casualidad. Él conoce las heridas de la comunidad y con precisión pastoral conduce a los creyentes filipenses a ver que el alivio que tanto buscan no se encontrará en circunstancias externas más favorables, sino en una postura interior moldeada por la fe. El sufrimiento de la iglesia es el suelo fértil donde Pablo siembra las semillas de la verdadera paz. Al abrir el capítulo 4, Pablo está hablando directamente a corazones inquietos como los nuestros. Él reconoce el dolor pero no lo romantiza.
No ofrece consejos vacíos, sino un viaje profundo hacia una paz real y sostenida por una relación viva con Dios. La carta a los Filipenses no es una teoría sobre el contentamiento, es una respuesta práctica y espiritual para un pueblo que necesitaba esperanza. Y es en este escenario que el secreto de la paz comienza a ser revelado, no como una fórmula mágica, sino como un camino recorrido por la fe y sostenido por la gracia. Mientras muchos verían en la prisión un lugar de derrota y desesperación, el apóstol Pablo transformó la cárcel en un púlpito. Al escribir a los filipenses, él no se presenta como víctima de las injusticias romanas, sino como alguien plenamente consciente de su llamado, incluso encadenado. La prisión de Pablo, lejos de silenciarlo, amplifica aún más la autoridad espiritual de sus palabras. Él escribe con una serenidad que contrasta radicalmente con su realidad externa. Esta paz aparente no es fruto de la negación o fuga de la realidad. Es el resultado de una vida completamente anclada en Cristo. La epístola a los Filipenses no tiene el tono de un lamento, sino de un himno de confianza. Pablo no solo escribe sobre alegría y paz, él encarna esos valores. Esto plantea una cuestión intrigante. ¿Cómo puede alguien encarcelado injustamente, privado de libertad y bajo riesgo de muerte, manifestar tanta tranquilidad interior? El apóstol responde con su propia vida. Él descubrió, a lo largo de sus aflicciones, que la verdadera paz no depende de la ausencia de sufrimiento, sino de la presencia constante de Dios. Sus cadenas no sofocaron su fe. Por el contrario, sirvieron para revelar el fundamento inquebrantable sobre el cual su alma reposaba. Es en esta paradoja que la enseñanza de Pablo se vuelve aún más poderosa. Él no presenta la paz como una teoría idealista o una emoción pasajera, sino como una realidad espiritual posible, incluso en los escenarios más oscuros. Al escribir, alégrense siempre en el Señor, y no estén ansiosos por nada, habla con la autoridad de quien ya ha enfrentado todo lo que podría robar la paz. Y aún así, se mantuvo en pie. La cárcel, que para muchos sería el final, se convirtió para Pablo en una escuela de contentamiento y dependencia radical de Dios. Esta postura sorprendente de Pablo tiene un efecto directo sobre los filipenses. Ellos sabían de la prisión del apóstol y por eso sus palabras cobraban aún más peso. No era un líder distante dando órdenes, era alguien que sufría con ellos y aún así los animaba. La paz de Pablo, aún encarcelado, servía como un recordatorio vivo de que hay algo más grande que las circunstancias, una dimensión espiritual donde el corazón es guardado por la presencia del Señor. Este es el secreto que él comienza a compartir y que será desplegado a lo largo del capítulo. La serenidad de Pablo, entonces, no es solo una virtud personal, es una invitación. Su paz en medio de la cárcel revela un camino para todos los que están rodeados por tribulaciones. Él no oculta que el dolor es real, pero muestra que es posible atravesarlo sin ser dominado por él. Al observar el ejemplo de Pablo, los filipenses y todos los que vendrían después de ellos serían desafiados a reevaluar dónde realmente están buscando la paz. Y quizás, como el apóstol, encuentren este tesoro escondido exactamente en los lugares menos probables. Desde el principio del capítulo 4, el apóstol Pablo se dirige a dos mujeres específicas de la iglesia de Filipos, Evodia y Síntique. Este apelativo directo revela no solo la sensibilidad pastoral de Pablo, sino también una clave espiritual esencial para la paz dentro de la comunidad cristiana: la unidad. Cuando hay división, la paz se corroe. Pablo sabía que un ambiente de discordia socava la tranquilidad espiritual y emocional de los creyentes. Por eso, antes de hablar sobre la ansiedad y el contentamiento, llama la atención sobre una herida que necesitaba ser tratada: la ruptura en la relación entre estas dos hermanas.
Pablo ruega para que ambas tengan la misma manera de pensar en el Señor, una expresión que apunta a una reconciliación que va más allá del mero acuerdo superficial. Él está pidiendo una restauración profunda, arraigada en la identidad común que ambas poseen en Cristo. Esto muestra que la paz de Dios no puede habitar en corazones que alimentan resentimientos o rivalidades. El apóstol reconoce que surgen diferencias, pero insiste en que deben ser resueltas a la luz de la cruz. El conflicto entre Evodia y Síntique era conocido en la comunidad, y Pablo lo saca a la luz no para exponer, sino para sanar. Al pedir ayuda a un compañero leal para intervenir en esta reconciliación, Pablo refuerza que la restauración de la comunión es responsabilidad colectiva. La paz en la iglesia no es un lujo, sino una necesidad espiritual. Cuando hay grietas en las relaciones, todo el cuerpo sufre. Pablo comprende que la desunión socava la oración, debilita el testimonio y roba la alegría. Por eso, su llamado a la unidad no es periférico al tema de la paz, es central. La tranquilidad interior que tantos buscan comienza muchas veces con la humildad de perdonar y el valor de pedir perdón. No por casualidad, después de tratar esta división, Pablo comienza a hablar sobre alegría, moderación y ansiedad. Él sabía que donde hay rencor no resuelto, hay inquietud escondida. La paz de Dios, aquella que sobrepasa todo entendimiento, no habita en corazones que se niegan a liberar perdón. La comunión restaurada abre espacio para que la paz florezca, tanto en el individuo como en la comunidad. El llamado a la unidad no es solo un consejo ético, sino una preparación espiritual para recibir la paz que Dios ofrece. Ante esto, la enseñanza de Pablo se vuelve profundamente actual. ¿Cuántas veces la ausencia de paz interior está enraizada en relaciones rotas y heridas no tratadas? El apóstol nos recuerda que la paz de Dios es inseparable de la paz con el prójimo. La armonía entre hermanos no es solo deseable, es esencial. Cuando los lazos de comunión son restaurados, el ambiente espiritual se transforma y el corazón queda preparado para experimentar la paz que el mundo no puede ofrecer. Pablo sabía esto y por eso comenzó por allí, por la reconciliación, como el primer paso hacia el secreto de la verdadera paz. De hecho, antes de avanzar, vale hacer una pausa aquí. ¿Alguna vez has vivido una situación en la que la falta de perdón dentro de la comunidad de fe afectó tu paz interior? O quizás hayas experimentado lo contrario, la reconciliación que trajo ligereza al alma. Comparte en los comentarios, porque historias como estas ayudan a otros a ver que vivir en paz también es un ejercicio colectivo. Después de apelar a la reconciliación, el apóstol Pablo eleva el tono con una declaración sorprendente. Regocijaos siempre en el Señor. De nuevo digo, regocijaos. Esta no es una sugerencia emocional o un deseo superficial de bienestar. Se trata de un mandamiento espiritual. Pablo no está hablando de una alegría que depende de circunstancias externas, sino de una decisión deliberada de enfocar el corazón en Cristo, sin importar las presiones del momento. Decir esto estando preso y en constante amenaza de muerte no era insensibilidad, sino resistencia espiritual. La alegría, en este contexto, se convierte en una forma de rebelión contra la desesperanza. Esta alegría exigida por Pablo no es ciega ni está desconectada de la realidad. Nace de la conciencia de quién es Dios, de lo que Cristo hizo y de la certeza de que la historia no termina en el sufrimiento. Es un estado mental sostenido por la fe, cultivado con disciplina y fortalecido por la esperanza. Pablo conocía de cerca el dolor físico, el abandono y la persecución. Él sabía que la alegría genuina no florece automáticamente en el corazón humano, sino que debe ser buscada intencionalmente, regada por la comunión con Dios y alimentada por verdades eternas. En este sentido, alegrarse en el Señor es un acto de guerra contra todo lo que intenta paralizar el alma.
Al repetir la orden de alegrarse, Pablo rompe la resistencia natural del lector. La repetición es pedagógica y pastoral. Él sabe que la primera reacción puede ser de incredulidad. ¿Cómo puedo alegrarme en medio de tanto dolor? Por eso insiste. De nuevo digo, regocijaos. La alegría en el Señor no es un sentimiento superficial o ilusorio. Es una convicción profunda de que, incluso en medio de las tinieblas, Dios sigue siendo bueno, fiel y presente. Es una práctica que protege el corazón de la amargura y de los efectos corrosivos de la ansiedad. Es la manifestación de una alma que se niega a ser definida por las circunstancias. Pablo entiende que la alegría, cuando se cultiva en el Señor, genera resistencia espiritual. Fortalece el ánimo, purifica los pensamientos y abre espacio para que la paz de Dios sea establecida. El creyente que aprende a alegrarse en medio del dolor no se vuelve insensible, sino inquebrantable. No se trata de reír en medio de la tragedia, sino de no permitir que la tristeza apague la confianza en Dios. La alegría en este escenario no es un lujo para tiempos de calma, es un escudo para tiempos de guerra. Jesús mismo, al enseñar sobre la persecución, declaró: regocijaos y alegraos, porque grande es vuestro galardón en los cielos. Pablo no permite que la alegría sea negligenciada. La coloca en el centro de la vida espiritual, como parte esencial del secreto de la paz. Cuando el corazón aprende a alegrarse en el Señor, incluso en medio de las pérdidas, el alma encuentra un alivio que el mundo no puede explicar. La paz, en este contexto, deja de ser una idea abstracta y se convierte en una realidad experimentada por aquellos que, incluso en lágrimas, continúan cantando. Justo después de ordenar alegría constante, Pablo añade una capa más a su construcción espiritual. Sea vuestra moderación conocida de todos los hombres. Cerca está el Señor. Filipenses 4:5. La palabra traducida como moderación lleva el sentido de mansedumbre, equilibrio y amabilidad, especialmente en situaciones de tensión. Pablo está enseñando que el comportamiento exterior debe reflejar la serenidad interior que nace de una vida centrada en Cristo. En un mundo agitado, la mansedumbre es un lenguaje poderoso que comunica la presencia de Dios sin necesidad de discursos. La elección de las palabras del apóstol no es accidental. Al afirmar que esa mansedumbre debe ser conocida de todos los hombres, Pablo está recordando a los filipenses que su testimonio no ocurre solo dentro de las paredes de la iglesia. La manera en que los cristianos reaccionan al sufrimiento, la provocación y la injusticia dice mucho sobre su fuente de paz. En lugar de responder con irritación o descontrol, el creyente es llamado a mantener una postura de serenidad visible. Esa calma, sin embargo, no es fruto de un temperamento tranquilo o autocontrol natural, sino de la conciencia de que el Señor está cerca. Al decir que el Señor está cerca, Pablo puede estar señalando tanto la proximidad de la vuelta de Cristo como la presencia constante de Dios. Ambos sentidos son verdaderos y refuerzan el mismo punto. No estamos solos. Esta certeza cambia radicalmente la forma en que enfrentamos presiones. Cuando el corazón tiene plena convicción de que Dios está presente, el alma se calma. No hay necesidad de responder con violencia ni de desesperarse. La mansedumbre se convierte entonces no solo en una virtud moral, sino en una expresión espiritual de confianza. Esta postura de mansedumbre tiene un impacto transformador en el entorno. Personas que viven ansiosas y afligidas comienzan a percibir algo diferente en quienes caminan con Cristo. La mansedumbre visible se convierte en un reflejo de la paz invisible. Cuando Pablo instruye a los filipenses a hacer pública esta moderación, les está diciendo: en otras palabras, dejen que las personas vean cómo la paz de Dios cambia la manera de reaccionar. El creyente no vive para impresionar, sino para reflejar.
Su calma en medio del caos sirve como señal de que algo sobrenatural está operando dentro de él. En este punto, queda claro que la paz no es solo una experiencia interior, sino también una responsabilidad exterior. El cristiano es llamado a demostrar, con actitudes, que está siendo moldeado por una fuente que el mundo no entiende. Esta mansedumbre constante no anula las emociones humanas, sino que revela un corazón que no se rinde a la explosividad del momento. Cuando el mundo espera gritos, el cristiano ofrece silencio. Cuando todos eligen el conflicto, él elige el camino de la paz. Y es en esta conducta tranquila, visible y constante que la paz de Dios comienza a extenderse como un testimonio vivo. En el flujo de la carta, el apóstol Pablo finalmente toca una de las penas más universales del alma humana, la ansiedad. Él escribe con claridad: «No andéis ansiosos por cosa alguna. Antes, en todo, sean vuestros pedidos conocidos delante de Dios, por medio de la oración y súplica con acciones de gracias». Filipenses 4:6. Pablo no minimiza la realidad de la ansiedad, pero tampoco la acepta como inevitable. En lugar de esto, ofrece un camino para confrontarla. La oración en este contexto no es solo un ritual devocional, sino un acto de entrega profunda, un espacio donde el alma inquieta se encuentra con el Dios que provee descanso. El lenguaje usado por Pablo es abarcante en todo. Esto incluye preocupaciones grandes y pequeñas, crisis familiares y miedos internos, desafíos financieros y angustias del futuro. Nada está fuera del alcance de esta instrucción. El apóstol invita a los creyentes a no cargar solos con los fardos que los consumen. La ansiedad, cuando no se confronta, se convierte en una prisión mental. Ella susurra mentiras, alimenta dudas y sabotea la confianza. Pablo sabía esto. Por eso, él no sugiere una fuga o negación, sino una confrontación espiritual a través de la oración sincera. Es importante notar que Pablo menciona 3 dimensiones de la oración: petición, súplica y acciones de gracias. La petición presenta el pedido. La súplica expresa la urgencia y la vulnerabilidad de quien clama. Y la acción de gracias recuerda el carácter de Dios, su fidelidad y bondad. Juntas, estas expresiones construyen una oración que no solo busca soluciones, sino que realinea el corazón con el cielo. Cuando el creyente ora de esta manera, no está solo buscando alivio, sino sometiendo su alma al cuidado divino. La oración se convierte entonces en el canal por donde la ansiedad es drenada y la confianza renovada. Esta práctica, constante y sincera, redefine la forma en que el cristiano enfrenta los desafíos. En lugar de ser aplastado por las presiones del día a día, aprende a transferir su peso al Señor. La oración se convierte en un lugar de encuentro, no solo de habla, sino de descanso. Cuando Pablo dice «no andéis ansiosos», no está imponiendo una obligación pesada, sino ofreciendo una alternativa de liberación. Él habla como alguien que ha descubierto este camino en su propia historia. Alguien que, incluso encarcelado, no fue dominado por la inquietud. Enfrentar la ansiedad no significa negarla, sino redirigirla. El creyente es llamado a lanzar sus inquietudes ante Dios con humildad y confianza. Este proceso, repetido día tras día, transforma el alma. En lugar de permitir que el miedo dicte los rumbos del corazón, la oración alinea el espíritu con la verdad eterna de que Dios cuida. Y es en este espacio de comunión que la paz comienza a nacer, no como resultado automático, sino como fruto de una entrega diaria. Después de enseñar que toda ansiedad debe ser entregada a Dios en oración, el apóstol Pablo revela la consecuencia espiritual de esta práctica. Y la paz de Dios, que excede todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Esta promesa no es solo una recompensa emocional, sino un tipo de protección espiritual activa. Pablo utiliza un lenguaje militar, guardará,
para transmitir la idea de que la paz de Dios actúa como centinela, vigilando los pensamientos y emociones del creyente contra ataques de inquietud, duda y miedo. El apóstol no está hablando de una paz común. Se trata de una experiencia que sobrepasa las explicaciones humanas. Es un tipo de tranquilidad que permanece incluso cuando todo a su alrededor se desmorona. La lógica del mundo dice que la paz depende de estabilidad. La lógica del reino dice que la paz depende de la presencia de Cristo. Y es precisamente esa presencia que Pablo destaca. Esta paz solo es posible en Cristo Jesús. No es producida por la fuerza de voluntad, ni por técnicas humanas de autocontrol. Es fruto directo de una relación viva e íntima con el Señor resucitado. Este tipo de paz es tan profunda que desafía hasta la lógica interna del creyente. No es raro que el cristiano se encuentre en momentos de extrema dificultad y aún así perciba un sosiego que no puede explicar. Esta experiencia no es ilusión, es cumplimiento de la promesa. Cuando Pablo dice que esta paz excede todo entendimiento, está diciendo que ni el propio corazón que la siente puede entender completamente de dónde viene. Esta es la marca de la verdadera paz de Dios. No ignora la realidad, sino que la trasciende. Además, el papel protector de esta paz es vital. Vivimos tiempos en que los ataques a la mente son constantes. Pensamientos negativos, acusaciones internas, inseguridades, presiones sociales. Pablo declara que la paz de Dios guarda no solo el corazón, sede de las emociones, sino también la mente, sede de los pensamientos. Esta cobertura divina impide que los dolores de la vida contaminen la fe y sofoca los argumentos que intentan desestabilizar el alma. Es una paz que actúa como un muro invisible, rodeando el interior del creyente con la presencia de Dios. Esta promesa permanece viva hasta hoy. Cada oración sincera, cada súplica hecha con fe, cada acto de gratitud ante las luchas, activa esta guarda espiritual. No se trata de una promesa para pocos, sino para todos los que están en Cristo Jesús. La paz que excede el entendimiento sigue disponible, esperando por aquellos que, aún cansados, se vuelven a Dios en confianza. Pablo no ofreció una teoría religiosa. Abrió una puerta para que el alma cansada encuentre refugio y sea guardada por algo infinitamente mayor que los propios sentimientos. Después de tratar la ansiedad y la paz que guarda el corazón, el apóstol Pablo dirige ahora su atención hacia el contenido de los pensamientos. En Filipenses 4:8 presenta una lista precisa. Todo lo que es verdadero, todo lo que es respetable, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buena fama. Que esto ocupe vuestros pensamientos. Esta orientación muestra que la paz de Dios no se sostiene solo por la oración, sino también por una vigilancia activa sobre lo que la mente absorbe y cultiva. El enfoque de los pensamientos es determinante para la calidad de la paz interior. Pablo entiende que los pensamientos no son neutros, forman convicciones, alimentan emociones y moldean decisiones. Por eso, desafía a los filipenses a hacer una especie de curaduría mental. No basta con rechazar los pensamientos ansiosos, es necesario sustituir estas narrativas con lo que es elevado y edificante. La mente, si se deja a la deriva, será fácilmente ocupada por voces de miedo, comparación y desesperación. Pero cuando se entrena para pensar en todo lo que es verdadero y justo, se convierte en un ambiente propicio para que la paz habite con profundidad. Esta enseñanza tiene implicaciones muy prácticas. En tiempos donde la mente es bombardeada con informaciones distorsionadas, juicios apresurados y estímulos negativos, mantener el enfoque en lo que edifica es una disciplina espiritual. Pablo está enseñando que la batalla por la paz también se libra en el campo de la atención. Lo que se elige meditar tiene poder sobre el estado del alma.
Por eso, ofrece una lista de criterios para que el cristiano evalúe sus pensamientos. Esto no significa vivir alienado, sino elegir filtrar todo a la luz del carácter de Dios. Esta lista de virtudes que Pablo presenta no es solo una sugerencia estética, es un camino para cultivar una mente saludable y equilibrada. Cada elemento citado por él apunta a valores que reflejan la naturaleza de Cristo. Meditar en lo que es puro, amable y de buena fama no es ingenuidad, es alineación espiritual. Cuando la mente se ocupa de lo que glorifica a Dios, los espacios de duda y ansiedad pierden fuerza. La paz de Dios, que ya guarda el corazón, pasa ahora a encontrar terreno fértil en la mente, volviéndose aún más plena. La sabiduría de Pablo revela que la verdadera paz comienza en la manera en que se piensa. Una mente transformada, que rechaza las distorsiones del miedo y elige la verdad del Evangelio, experimenta una serenidad duradera. En Romanos 12:2 refuerza este principio al decir: transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Esta renovación no es automática, sino cultivada. Y cuando el enfoque está en lo que edifica, el alma se alinea con el cielo y la paz encuentra morada permanente. Cerrando esta profunda enseñanza, el apóstol Pablo reúne todo lo que ha sido expuesto en un llamado a la acción concreta. Lo que también aprendisteis, y recibisteis, y oísteis, y visteis en mí, eso practicad. Y el Dios de la paz estará con vosotros. Filipenses 4:9. La énfasis recae sobre la práctica. Pablo no quería que los filipenses simplemente meditasen sobre la paz o admirasen su ejemplo. Él les desafía a vivir de forma coherente con lo que aprendieron. La paz de Dios no es un premio para quien entiende correctamente, sino para quien vive obedientemente. Es notable que Pablo une enseñanza, experiencia y testimonio personal en una única frase. Él dice: lo que aprendisteis y visteis en mí, practicad. Esto refuerza que su vida era el reflejo de aquello que él predicaba. El apóstol no presentaba una teoría distante de la práctica, sino una fe vivida con intensidad. Los filipenses habían testificado su valentía, su contentamiento y su serenidad ante las tribulaciones. Ahora eran llamados a seguir ese ejemplo, no como un estándar inalcanzable, sino como un camino real para disfrutar de la presencia del Dios de la paz. Pablo no promete una vida sin luchas, sino la presencia continua de un Dios que es en esencia paz. A diferencia del versículo 7, donde habla de la paz de Dios, aquí él eleva la promesa: el Dios de la paz estará con vosotros. Esto significa que, al practicar las enseñanzas de Pablo, los creyentes no solo disfrutan de los efectos de la paz, sino de la propia compañía del Dios que la produce. Esa presencia transforma lo ordinario en sagrado, el caos en tranquilidad, la crisis en oportunidad de crecimiento espiritual. El llamado a la práctica, sin embargo, exige perseverancia. Pablo está hablando de un estilo de vida, no de momentos aislados. Es necesario reaprender a reaccionar, pensar y orar. Es preciso ejercitar la mansedumbre, elegir la alegría, combatir la ansiedad, filtrar los pensamientos, todos los días. La paz de Dios se manifiesta en la constancia de la obediencia, no en la intermitencia de las emociones. Por eso, Pablo termina con un imperativo que lleva una promesa: quien practica, experimenta. Quien obedece, disfruta. Quien persevera es acompañado por el propio Dios de la paz. Este cierre no cierra la carta con un punto final, sino con una convocatoria. La clave escondida que Pablo reveló a lo largo de Filipenses capítulo 4 está ahora en las manos de los lectores. La paz no es una idea distante o una promesa vacía. Ella es una realidad disponible para todo aquel que decide vivir como Pablo vivió, con fe resiliente, mente transformada, corazón agradecido y vida en comunión con el Dios que no solo da paz,
sino que camina con los que la buscan de todo corazón. ¿Cuántas veces la paz pareció distante, incluso con tantos años de camino en la fe? La carta de Pablo a los Filipenses nos muestra que aún hay más por aprender y vivir. Entonces, deja en los comentarios lo que más tocó tu corazón hoy. Envía este video a alguien que está necesitando paz. Y si aún no formas parte de este canal, suscríbete. Aquí, cada nueva carta puede reavivar verdades antiguas y eternas.